Ya, continuamos. Este ejercicio nos dice, ¿no? Calcule los posibles valores de A, B, C para que el producto vectorial de los vectores, ¿no? Ahí están los dos vectores, sea un vector unitario en la dirección del eje OX, ¿no? Ya, entonces, el primer vector tiene una coordenada A, ¿no? Ya se puede suponer que la coordenada A está aquí. Tiene una coordenada B en Y. Entonces, ese no es el primer vector, ¿no? El primer vector es este, ¿no? Esa sería su coordenada en A, su coordenada B en Y en Z va a 0, ¿no? Se queda ahí en el piso. Ese sería nuestro primer vector. El segundo vector va a ser una coordenada C en lo que es el eje X. Entonces va a avanzar hasta una determinada distancia. Va a ser 0 en el eje Y, ¿no? Y luego va a ser 1 en el eje Z, ¿no? Aquí sería la unidad. ¿No? Entonces, una condición es que sea un vector unitario en la dirección del eje OX. Para que vaya en la dirección del eje OX es desde el origen, ¿no? Y hacia dirección del eje X. Ahora, para este ejercicio, entonces hay que considerar lo que es la regla de la mano derecha, ¿no? Ya, entonces, la regla de la mano derecha nos indica que si nosotros tenemos nuestra mano derecha, nuestros 4 dedos de la mano, ¿no? Tienen que ir en dirección desde el primer vector, ¿no? Ahí le está diciendo primer vector hacia el segundo vector, ¿no? Entonces estos dedos de la mano van a ir de este vector hacia este vector, ¿no? Y hay que ver hacia dónde apunta nuestro pulgar. En este caso, nuestro pulgar está apuntando hacia arriba, ¿no? Por lo cual, si este era el primer vector y este es el segundo vector, ¿no? Para que apunte hacia este lado, entonces el producto vectorial tendría que venir de acá hacia acá, ¿no? Y si hacen eso con la mano derecha, van a ver que su pulgar les va a apuntar hacia arriba, ¿no? De esa manera, ¿ya? Entonces, hay que hacer la multiplicación del primer vector por el segundo vector, ¿no? En ese orden. Ya, entonces va a ser en ese orden, ¿no? Va a ser el primero y el segundo. En este caso, el vector U lo estoy llamando, a este vector lo estoy llamando U y este vector lo estoy llamando V, ¿no? Entonces aquí voy a hacer lo que es el producto vectorial. Ahí está lo que es el producto vectorial, ¿no? Por el método del determinante. Ya, pero lo que nos pide es que sea un vector unitario, ¿no? Por lo cual el módulo de mi vector que he encontrado del producto vectorial tiene que ser igual a 1, ¿no? Esa es la única condición del vector unitario, ¿no? Que su módulo sea igual a 1. Y si elevan esto al cuadrado miembro a miembro, les va a quedar de esta manera. Una vez que factorizamos aquí b al cuadrado, aquí 1 por 1 más c al cuadrado, ¿no? Más a, hemos factorizado b al cuadrado. Acá se dan cuenta que ustedes tienen una ecuación ¿no? Pero con tres incógnitas, que sería a, b y c, ¿no? Entonces es una ecuación con tres incógnitas que si lo vemos de esta manera no se puede resolver, ¿no? Tendría que ser tres ecuaciones con tres incógnitas para poderlas resolver. Ahora, solamente nos dice calcule los posibles valores de A, B y C. Ya no tenemos otra condición más, ¿no? Entonces, esta es la única ecuación que tendríamos. Ya a partir de acá, entonces nosotros podemos parametrizar. ¿Cuántas de estas variables tendríamos que parametrizar? Serían dos, ¿no? En este caso estamos parametrizando A y estoy parametrizando C. Ya, entonces aquí me quedaría pues de acá me quedaría que b al cuadrado es igual a 1 menos a al cuadrado, todo eso dividido entre 1 más c al cuadrado, ¿no? Y ahí de aquí despejando b, ¿no? Entonces aquí todo esto va a pasar como radical, ¿no? Al cuadrado. Ya, y ahí ya sí se puede, ya de esta forma paramétrica. Entonces los valores de a sería t, el valor de c sería r y el valor de b pues tendría este valor, ¿no? Ya, y esto significa que tiene infinitas soluciones, ya donde t y r pertenece a los reales, ya. Entonces, bueno, aparte va a pertenecer a los reales porque tampoco va a haber ninguna asíntota, ya no va a haber ningún punto de discontinuidad. Por ejemplo, sea cual sea el valor que adopte r, sea negativo o sea positivo, si lo elevamos al cuadrado siempre va a ser positivo, ¿no? Y uno más positivo va a ser un número
positivo, por lo cual el denominador nunca va a ser igual a 0, ¿no? Entonces no hay una discontinuidad, no hay una asíntota. Ya, entonces, por ejemplo, nos podemos dar dos valores, ¿no? Para estos dos parámetros. Ya, ¿qué pasa si R y T es igual a 1? ¿No? Entonces, A va a valer 1, C va a valer 1 y B al cuadrado, ya que lo vamos a reemplazar directamente en esta ecuación. B al cuadrado, si reemplazamos, ¿no? A y C igual a 1 o R y T igual a 1 aquí, ¿no? Aquí va a ser 1 menos 1, 0, ¿no? 0 entre algo, 0, ¿no? Ya, entonces B va a ser igual a 0, ¿no? O B al cuadrado directamente igual va a ser a 0, ¿no? Ya, entonces, si nosotros tenemos estos valores, ¿ya? Lo pueden reemplazar acá, ¿no? Por ejemplo, aquí sí va a ser 0, ¿no? Aquí va a ser 1, ¿no? Y cumple lo que es la ecuación. Ya, a ver. Cumple la ecuación. Ya. A ver, como les decía, aquí B al cuadrado va a ser 0, aquí va a ser 1 más C, que va a ser 1, y aquí va a ser al cuadrado, que va a ser 1, ¿no? Y nos va a quedar lo que es 1 igual a 1, ¿no? Está cumpliendo lo que es esta ecuación a la cual hemos llegado del producto vectorial. Entonces ahí estamos viendo que los posibles valores para que se cumpla esto, A valía 1, B valía 0, ¿no? Esto se queda ahí, y luego C, ¿cuánto valía? Valía 1 igual, ¿no? Y aquí era 0 y aquí era 1, ¿no? Entonces, estos son dos posibles vectores, ya, cuyo vector es unitario, ya, y su dirección está yendo en la dirección del eje o X, ¿no? En esa dirección, ¿ya? Entonces, de esa manera, esos serían dos posibles vectores. Otros posibles vectores, por ejemplo, pueden colocarse R igual a 2, T igual a 2, ¿no? Como les decía, van a haber infinitas soluciones donde R y T pertenecen a los reales, ¿no? Pero en acá les está diciendo calcule posibles, ¿no? Entonces, algunos valores, ¿no? Entonces, para esos algunos valores que estamos encontrando, ¿no? A, C y B. ¿No? Si R y T es igual a 2, por ejemplo, A va a valer 2, C va a valer 2, ¿no? Y reemplazando ese 2 reemplazando ese 2, ¿no? T y R en acá, 2, aquí va a ser 1 menos 4, 3, aquí va a ser 1 más 4, 5, ¿no? Entonces aquí va a ser menos 3 quintos, o sea, eso va a valer B al cuadrado. Y aquí va a valer menos 3 quintos, ¿no? Entonces, si reemplazan en acá, por ejemplo, reemplazan en acá, ¿no? Aquí va a estar menos 3 quintos, que es B al cuadrado, luego C va a ser 2, entonces aquí va a ser 4, ¿no? Aquí A es 2, entonces aquí va a ser 4, ¿no? Y acá 5 por menos 3 quintos va a ser menos 3 quintos, más 4, 1, ¿no? 1 igual a 1. Sigue cumpliendo, ¿no? Entonces otro vector, como están viendo, va a ser A igual a 2, C igual a 2 y B en este caso, ¿a qué sería igual? En este caso va a haber lo que es que se llama, va a haber va a haber una raíz de negativo, ¿no? Y esto no puede ver, ¿ya? Aquí, por ejemplo, les tendría que ser así, va a ser raíz de 3 por imaginario sobre 5. ¿Ya? Y este también sería un valor, ¿ya? El B. Pero si es que trabajamos solamente en los reales, entonces en acá tendríamos que condicionar, ¿no? Que todo esto todo eso tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Para no trabajar con imaginarios. Ya todo eso tendría que ser mayor o igual a 0, ¿no? Ahí ya. Entonces, por ejemplo, en acá T, ¿no? Tendría que valer lo que es 0.5. Y aquí, por ejemplo, R podría valer 2, ¿no? Puede tomar distintos valores, ¿no? Pero esto tiene que ser mayor que 0, ¿no? Por lo tanto, 1 tiene que ser mayor o igual a T al cuadrado. Ya eso hay que tomar en cuenta. Eso nada más, ¿no? Luego ya, como han visto, ya hemos encontrado un posible valor, ¿no? Y de acá, como les decía, T puede ser igual a 0.5, R puede ser igual a 1, ¿no? Entonces A valdría 0.5 y C valdría 1, ¿no?
con esos valores empezamos aquí y vamos a encontrar B, ¿no? Entonces son valores que nosotros nos demos, ¿no? Y como han visto acá, dándome T y R igual a 1, y he encontrado una solución, ¿no? Aquí. Ya de esa manera. Entonces, yo creo que esto lo voy a quitar. Esto lo voy a quitar para que no se confundan. Ya ahí nomás que quede. Ya con ese posible valor, ¿no? Ya, por ejemplo, U, el primer vector, por ejemplo, era AB0, ¿no? Entonces aquí podría ser AB0. Luego el otro vector, el otro vector era C0 y 1, ¿no? Donde queda C0 y 1. Ya, y esas serían posibles soluciones, ¿no? Una posible solución. ¿No? Y ahí ustedes pueden encontrar otra posible solución. Luego tenemos lo que es el ejercicio 17, ¿no? Les dice, dada la recta, y tiene una recta, hallar la ecuación de la recta perpendicular a L sin cortarla y de otra perpendicular a L cortándola. Entonces, lo primero que vemos en esta recta es que tiene lo que es un vector dirección, ¿no? Que sería 2, 1 y 1, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro vector U, o dicho de otra manera, por ejemplo, esta sería nuestra recta L, ¿no? Entonces queremos encontrar otra recta que sea perpendicular, ¿no? Que sea de 90 grados. Entonces, cada recta va a tener lo que es un vector dirección, ¿no? En este caso va a ser V y en este caso U. ¿Ya? Y nosotros sabemos que dos vectores son perpendiculares cuando se cumple esta condición, ¿no? De 90 grados. Y aparte, la propiedad que más nos sirve es que el producto punto de estos dos vectores va a ser igual al módulo del primero, módulo del segundo, por el coseno del ángulo, que forman, que en este caso serían 90 grados. Ya, entonces, este vector dirección que hemos sacado ya de lo que es la recta L, lo vamos a multiplicar producto punto por otro vector y el resultado tiene que ser 0, ¿no? Porque son perpendiculares. Si hacemos el producto punto, nos saldría de esta manera, porque este es un vector que no conocemos, ¿no? Este vector V ya es un vector que no conocemos, ¿no? Entonces vamos a tener lo mismo. Fíjense, una ecuación con tres incógnitas, ¿no? Y no se puede resolver. Y aparte no tenemos otra condición. Ya tienen que tener siempre eso en cuenta de las condiciones que puede ver. Aquí voy a graficar más lo que es la recta L. Ya, esa que sea la recta L. Aquí va a estar la recta L. Y voy a graficar otra recta. Aquí. Sería así, ¿no? Esta sería la recta normal, ¿ya? Recta normal. Ya. Entonces, siempre que tienen que tener en cuenta las condiciones del problema, ¿no? En este caso solo les está dando una recta. Ya va a haber, hay ejercicios donde les da un punto. ¿Ya? Aquí les va a decir hallar una recta que pase por el punto, ¿no? Y al mismo tiempo sea perpendicular, les va a decir. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Por ejemplo, si es que nos dieran un punto acá, por ejemplo, un punto, el 3, 2, 1, digamos, ya nosotros, ay, perdón, no sería así, no sería así, ¿no? Nuestra recta L, ya, y nos dieran un punto, ¿no? Entonces con este vector normal y este punto, ¿qué es lo que podemos construir? Lo que podemos construir es una superficie, es decir, un plano, ¿no? Podemos construir con este punto P y con el vector dirección de la recta, nosotros podemos construir lo que es un plano, ¿no? Este plano pi, ¿no? Y con ese plano pi hacemos intersectar a la recta, ¿no? Fíjense, le intersectamos este plano con la recta, intersectamos y ya tenemos un punto Q.
con este punto Q hago un vector y ya fíjense que con este vector y este punto P o con este punto Q ya he encontrado una recta que es perpendicular a mi recta original y que pasa por el punto, ¿no? O por este punto P. Entonces depende de la condición del problema. Pero en este caso no nos dice eso, solamente nos da una recta y hallar otra que sea perpendicular, ¿no? No nos dice nada más. Entonces aquí está nuestro vector perpendicular, es una ecuación con tres incógnitas, entonces parametrizamos. Yo estoy parametrizando X, lo voy a colocar T, estoy parametrizando Z, que va a ser R. Entonces Y va a ser igual a menos 2T menos R, ¿no? Menos 2X menos Z, pero X y Z tienen estos valores, ¿no? Y ahí sería Y, ¿no? Este Y estoy despejando. Ya ahí lo mismo, por ejemplo, si R es igual a T, ¿no? Si R y T son iguales a 1, ¿ya qué es lo que pasa? X va a ser 1, Z va a ser 1. ¿Y Y cuánto va a ser? Aquí va a ser 1 por menos 2, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3. ¿No? Entonces tendría X, Y, Z, ¿no? Y ese sería mi vector. Fíjense, este vector de acá. Entonces aquí sería 1, 1, menos 3, ¿no? Ese sería mi vector V. ¿No? 1, 1, menos 3. A ver, ¿no? Fíjense, sería 1, 1, menos 3, ¿no? Entonces, cuando yo haga el producto normal, ¿no? Aquí, ¿qué va a salir? Va a salir 2 más 1 menos 3, ¿no? Y eso igual a 0. ¿Y aquí cuánto les va a dar? Va a ser 0 igual a 0. Ubican que todo esto se hace 0, ¿no? Ahí está cumpliendo la condición. Entonces, este vector 1, 1 menos 3 es un vector perpendicular a mi vector dirección de mi primera recta, ¿no? Ya esta recta es perpendicular, ¿no? Entonces, de esa manera. Ya, pero no siempre puede ser igual, si t igual a 1, ¿no? Igual pueden hacerlo variar con 2, ya aquí 2, ¿no? Entonces, x va a valer 2, y r va a valer 2, ¿no? Aquí, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos 4, menos 2, menos 6, ¿no? Y nos quedaría 2, 2, menos 6. ¿No? Y ese sería otro vector, ¿no? Entonces, aquí sería 2, 2, menos 6. No, estoy equivocando. Aquí va a ser 2, 2, menos 6, ¿no? Y si hacemos la prueba, aquí si hacemos el producto cruz, ¿cuánto sería? Aquí va a ser 4, menos 6, más 2, ¿no? Y eso va a ser 0, ¿no? Por lo cual este vector con este vector igual son perpendiculares, ¿no? Entonces, como están viendo, de esa manera, ya no, de esa manera pueden encontrar vectores perpendiculares, ¿no? Parametrizando cuando lleguen a este punto. Ya, pues nosotros nos vamos a quedar con este vector, ¿no? Con este vector de acá. Entonces, con ese vector V, ¿no? Y con un punto conocido de la recta, ¿cuál sería un punto conocido viendo directamente la recta? Aquí el punto conocido va a ser 1, va a ser 1 y aquí va a ser 0, ¿no? Un punto conocido. 1, 1 y 0, ¿no? Ese sería un punto conocido. Entonces, con un punto conocido de la recta, ya aquí va a estar el punto conocido, ¿no? El punto P. Ya con ese punto y este vector V, entonces yo ya tengo la ecuación de mi recta, ¿no? La ecuación de mi recta perpendicular que corta la recta L. Entonces utilizamos un punto de la misma recta L que era 1, 1, 0. Y con el vector 1 menos 3, 1, 1 menos 3, 1, ya tengo mi recta perpendicular que la corta. No, ahora yo quiero hallar una recta que no corta, solo utilizamos un punto que no pertenezca a la recta L. Por ejemplo, este punto 1, 1, 0 pertenece a lo que es a la recta L, ¿no? Ya por este punto de acá, ¿no? Este punto pertenece. Ya el 1, 1, 0, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta que pertenece o no? Cuando ustedes tienen un punto y quieren saber si es que pertenece a un plano o una recta, lo que tienen que hacer es reemplazar nada más, ¿no? Aquí sería 1, 1 y aquí sería 0. ¿No? ¿Cuánto les va a dar esto? Les va a dar 0 igual a 0 igual a 0. ¿No? Fíjense que se cumple la doble igualdad. Cuando se cumple la igualdad, significa que este punto pertenece a esta figura geométrica. Ahora, si es que el punto no pertenece, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo. Este punto, 2, 3, 3, 2, 1, igual pertenece a la recta. Porque si yo reemplazo este 3 aquí, este 2 aquí y este 1 acá, ya fíjense que se cumple 1 igual a 1 igual a 1. Cumple la doble igualdad, ¿no? Entonces, cada vez que se cumple esto, esos puntos ya pertenecen a la recta.
Entonces, un punto que no pertenece a la recta simplemente no tiene que cumplir la igualdad. ¿No? Un punto que no pertenece a la recta sería el 3, 1, 2, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puede ser otro punto, ¿ya? En este caso, si yo reemplazo en vez de x3, en vez de y reemplazo 1 y en vez de z reemplazo 2, fíjense que aquí me sale 1, aquí me sale 0 y aquí me sale 2. Entonces ya no se cumple esta igualdad, ya por lo cual este punto no pertenece a la recta, ¿no? Y como este punto no pertenece a la recta, ¿no? Como este punto está aquí afuerita, digamos, ¿no? Como este punto está acá, yo puedo agarrar este vector, que ya he encontrado, que sé que es perpendicular, y yo puedo trasladarlo acá, ¿no? Con ese vector y un punto que no pertenece a la recta, yo tranquilamente creo otra recta, ¿no? Y esta sería una recta perpendicular, pero que no corta a la recta, porque este punto no pertenece a esta recta. Entonces, con ese punto y el vector con ese punto, ¿no? Fíjense que sería el 3, 1, 2, y con mi vector, que yo sé que es el mismo, ¿no? En este caso 1 menos 3, 1, ya con ese vector encuentro lo que es una recta perpendicular, pero que no corta a la recta original, ya de esa manera, en su forma paramétrica, ¿no? Y ustedes ya lo cambian, ¿no? Dependiendo qué forma les pida. Y ahora sí, pasamos a lo que es el último ejercicio. Ahí nos dice, deducir la fórmula de la distancia mínima entre dos rectas que se cruzan, hallar la distancia entre las rectas L1 y L2. Y ahí tenemos lo que son las rectas, ¿no? Ahí luego dice, ¿no? Ahí ya nos da dos rectas. Y por ejemplo, primero tenemos que deducir la mínima distancia entre dos rectas. Y entonces aquí yo tengo una recta que es la L1, tengo otra recta que es la L2. La recta L1 tiene su vector dirección, la recta L2 tiene su vector dirección. Y aparte siempre de las rectas, en las ecuaciones lo que nos dan es un punto conocido y el vector dirección, ¿no? Entonces yo tengo el punto y tengo acá también el punto para la recta L2. ¿No? Entonces, lo primero que va a pasar acá, ya lo que va a pasar es que este vector que están viendo, los vectores se pueden trasladar, ¿no? Simplemente nos indican una dirección, sentido, ¿no? Entonces, ese vector yo lo puedo trasladar acá. Ya, y si yo hago un producto cruz, ¿no? Que sería U producto cruz B, ¿no? Es decir, aplicando las reglas de la mano derecha, aplicando las reglas de la mano derecha, ya, fíjense que me voy de, si yo me voy de U hacia B, ¿no? Si hago la regla de la mano derecha, entonces yo voy de U hacia B, ¿no? Entonces mi vector cruz, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde está apuntando mi pulgar? Hacia arriba, ¿no? Entonces este vector B doble es el producto cruz, ya es el producto cruz de U por B, ¿no? Entonces aquí está, B doble va a ser el producto cruz de U por B. ¿Para qué quiero este vector? Porque yo, conociendo los dos puntos de mi recta, puedo vectorializar, ¿no? Este punto con este punto yo lo puedo vectorializar. Y acá lo que voy a obtener es un ángulo. ¿Ya? Entonces, este vector, ¿no? Este vector producto punto con este vector V o W, ¿no? W producto punto con este vector va a ser igual al módulo del primero, módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forma, ¿no? Y una cosa más que hay que tener en cuenta es que cuando nosotros hacemos ese producto cruz, ¿no ve? Va a venir de forma perpendicular. Eso significa que es perpendicular tanto a este vector como es perpendicular a este vector, ¿no? Es una propiedad del producto cruz. Y eso ya lo hemos visto más antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenemos ahí dos vectores, hacíamos el producto cruz, ¿no? Este vector es perpendicular a este y este vector es perpendicular a este, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá. Ya hay una perpendicularidad aquí y aquí también hay una perpendicularidad. Eso nos garantiza que es la mínima distancia, ¿ya? Ya, entonces de acá, este vector W, ¿no? Es el producto cross de U por B, ¿no? Eso nada más estoy colocando acá. ¿Ya? Y lo que yo quiero, pues es la distancia, ¿no? Pero lo que voy a despejar es el coseno de tita, ¿ya? Porque obviamente yo no conozco el ángulo que hay acá, ¿no? Sería lo más complicado. Entonces despejo coseno de tita y me queda de esta manera.
Ya, pero aparte también, como están viendo, se forma lo que es un triángulo rectángulo, ya acá, aquí y aquí, ¿no? Es un triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque aquí hay 90 grados, ¿no? Entonces aquí también, ¿cuánto hay? Hay 90 grados. No, y aquí va a ser igual el coseno de θ en ese triángulo rectángulo, va a ser igual al cateto adyacente, que sería la distancia, dividido entre la hipotenusa, que sería el módulo desde P sub 2 hasta P sub 1, ¿no? ¿Ya? De esa manera. Ya, pero aparte, la distancia, ya se puede considerar esa distancia también como el módulo del producto vectorial, ¿no? Porque no sé si se acuerdan, pero este vector era U por V, ¿no? Entonces, esa distancia también es el módulo de este W, ¿no? Que es U, producto cruz, W, ¿no? Dividido entre P sub 2 hasta P sub 1. Ya, y eso es pues lo que tenemos acá, ¿no? Este coseno de θ, ¿no? Producto cruz de U por V sobre P sub 2 hacia P sub 1, ¿no? E igualando estos cosenos de θ, ya igualando esos cosenos de θ, aunque mejor lo cambiaremos aquí, ya esta distancia de, ¿no? Ubican el módulo del primero por el módulo del segundo, ¿no? Esto lo dejaremos ahí tal como está, que sea aquí el módulo. Ya lo veo más conveniente, ¿no? Que sea así. Aquí nos quedaría de esta manera, ¿ya? Y acá en vez de colocar esto, colocaremos D, ¿ya? Y si igualamos, pues nos quedaría de esta manera, ¿no? Nos quedaría esto y ¿no? Y luego la distancia va a ser igual a esto, ¿no? Fíjense que se simplifica esto. Esto con esto y nos queda esto en el denominador, ¿no? Sí, lo veo mejor. Ya de esa manera, ¿no? El coseno de θ igual ya les he explicado, ¿no? La distancia sobre la hipotenusa. Ya, y esa sería la distancia entre dos rectas. Ya si ustedes lo buscan igual en el formulario, en las clases que hemos visto, entonces van a encontrar esta fórmula, ¿no? Ya está deducida. Y hasta aquí estaríamos quedando, ¿no? Luego la otra parte. La otra parte, pues ya de geometría analítica lo hemos visto ¿no? En las anteriores clases, ¿no? Solamente un repaso a lo que son los vectores.